Vamos a iniciar nuestra prédica del día de hoy. Hoy nuevamente tenemos la oportunidad, ¿no?, de ir al Señor de toda gracia juntos como un mismo cuerpo, como cuerpo de Cristo. Recuerden que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, ¿ok? Esa es la iglesia, no el lugar, no los muros, no. La iglesia somos nosotros. ¿De qué serviría un lugar, no, que se edifique sin nadie que estuviera ahí, que alabara al Señor? Por eso nosotros somos la iglesia. Cada uno que ha creído en el nombre del Señor Jesucristo es parte de su iglesia. Nos vamos conformando como iglesia, y lo decía en Hechos, ¿no? Él iba añadiendo a los que habían de ser salvos. Él es quien nos va añadiendo. Él es quien nos va juntando como cuerpo de Cristo, ¿ok? Y pues eso es un motivo para agradecernos, ¿no? Para agradecerle, a Él, y para gozarnos, porque si estamos juntos es gracias a que Él nuevamente nos lo permitió, ¿no? También así nos dolemos cuando alguien está enfermo, ¿no? Cuando alguno está enfermo o que tiene alguna dificultad y pues no puede asistir, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo? Es todo en unidad, ¿no? ¿Qué dice 1 Corintios 12:26? Ahí nos lo dice precisamente el apóstol Pablo. Le escribía al pueblo de Corinto y le hablaba de esto. 1 Corintios 12:26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros que se duelen con él, todos los miembros se duelen, con él, ¿ok? Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, ¿ok? Oremos para que así sea cada día más, que haya más ocasiones en las que el Señor nos permita precisamente estar juntos y en verdad gozarnos unos con otros, y que nazca ese amor verdadero en el que si alguno padece, de la misma manera nosotros también nos dolamos, ¿sí? Y que si alguno, como dice, recibe honra, también todos nos gocemos con él, ¿sí? Así es, porque están de acuerdo que el cuerpo, pues no, si hoy me duele la mano, pues el pie a poco no se entera, ¿no? O el ojo, la cabeza, todo el cuerpo se duele, ¿no? Todo el cuerpo se duele, ¿sí? Si un pie se nos lastima, sabes, ¿no? Te das cuenta, porque vas a andar o rengueando o cojeando o con la ayuda de un bastón, porque es parte del cuerpo. Cada que alguien de nosotros se duele, alguien falta, no está, nosotros también nos debemos de tener ese cargo de doler, que nos duela también a nosotros lo que le está doliendo a otro, y orar por él. Y se los digo porque ahorita pues hay muchas personas que están padeciendo. Elba ahorita no ha llegado porque está hablando con una hermana en Argentina. Su hermana Norma nos pidió pues que oráramos, ¿no? Tiene cáncer en un riñón. Irma, las mujeres, se une Irma a los estudios, ya ven que está padeciendo de cáncer, ¿no? Entonces hay muchas situaciones en las cuales hoy hay mucha gente padeciendo. El hermano Marcelo Aniceto, que es parte de Gedeones, Marcelo sí, creo que sí lo conocen, ¿no? Pues no saben bien qué tiene, se le hincharon mucho sus pies, está en un estado como adormecido. Entonces él el Señor hizo un milagro en una operación muy complicada en su cerebro hace varios años, e iba bien, pero de repente pues ha estado padeciendo. Entonces se los digo para que pues los podamos llevar en oración, ¿sí? Luis Alberto Alemán, hijo de un amigo de Miami, igual está un joven de 40 años que le diagnosticaron cáncer. Entonces hay muchas cosas por las que el cuerpo de Cristo también se duele, ¿no? Ahí padecen los hermanos, padecen los miembros, y nos debemos de también nosotros de junto con ellos doler y llevarlos en oración, ¿okay?
vamos a iniciar con una oración. Precisamente quiero que oremos por todas las necesidades de los que están hoy padeciendo y por todo el cuerpo de Cristo, por la iglesia, por las necesidades que nosotros tenemos. ¿Alguien que quiera añadir algo, alguna necesidad de oración? También para que la pongamos ahorita en oración, ¿no? Por la salud de Adriana. Adriana, bienvenida. Gracias. Vamos a orar también por tu salud, para que el Señor obre. Hemos visto respuestas de Él increíbles, respuestas de oración, que sabemos que Él tiene el poder de sanar. Y Él te puede sanar, Adriana. Sabemos, tú crees en Él. Eso es lo principal. La fe es la que nos permite ir a sus pies, pedírselo y que sucedan las maravillas que hace. Amén. Es Él quien hace todo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, queremos, Señor, poner delante de ti, amado Dios, a todas esas personas que mencionamos, que están padeciendo en este momento, Señor. A todos nuestros hermanos que hoy no están, Padre mío, no sabemos si por enfermedad o por alguna dificultad, Señor. Tenla esa gracia, Padre, sobre ellos, así como estás teniendo gracia sobre nosotros. Porque, a decir verdad, Señor, entramos con acción de gracias porque sabemos que si estamos aquí es porque tú no nos pusiste ninguna dificultad. Por el contrario, Señor, tú nos ayudaste, tú nos pusiste todos los medios, tanto económicos como de salud, para poder estar aquí. Eso mismo, Señor, queremos para todo tu cuerpo, Padre mío, para todos los hermanos que hoy están padeciendo, Señor, que tú los puedas fortalecer, Señor, aquellos que también, Señor, puede ser que estén desanimados o que tengan algo en su corazón que esté estorbando, Padre, y que quizá por eso, Señor, no quieran acercarse a sus hermanos, que no quieran congregarse. También por ellos te pedimos, Padre, en misericordia de ellos, y pon en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por Adriana, Señor, hoy que está aquí Adriana con nosotros, Padre, con este cuerpo tuyo, con esta iglesia, Padre mío, ponemos también esa necesidad que ella tiene de ser sanada. Padre mío, tú sanabas y a muchos les preguntaste qué querías que les hicieras. Te decían que querían ser sanados. Al preguntarles, ¿crees? Te decían sí. Y tú, Señor, en ese momento les hacías ver que su fe los había sanado. Incluso aquella mujer, Padre mío, que tocó tu manto, Señor mío, ella tenía tanta fe que sabía que con solo alcanzar a tocar tu manto podía ser sanada. Y Padre mío, tú sentiste cómo había salido poder de ti cuando ella te tocó. Esa fe, Señor, pedimos para Adriana. Pon esa fe en ella, Señor. Esa fe tan grande como la de esa mujer, Padre, que sufría de un flujo de sangre, pero que al tocarte en ese instante, Señor, a pesar de haber padecido años médicos, haber gastado mucho de su dinero en médicos, Padre mío, en el momento que ella pudo tocarte, solo te tocó porque todos, Señor, se amontonaban, todos, Señor, iban a buscarte, a verte, a que tú los vieras, a que los sanaras, a poder tocarte. Y ella alcanzó a tocar una parte de tu manto y tú te diste cuenta que alguien con mucha fe te había tocado y la sanaste. Padre Celestial, si es tu voluntad, glorifica tu nombre una vez más sobre la vida de Adriana, Señor. Queremos pedírtelo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, por quien tú nos dijiste que pidiéramos y que no nos negarías nada. En el nombre de Jesús, con esa confianza nos acercamos a ti, sabiendo que tú eres nuestro poderoso Salvador. Que sea a ti la gloria en lo que tú decidas hacer hoy, Señor, en la vida de Adriana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas.
esta serie que iniciamos ya hace 4 semanas. Esta es la 5ª semana que estamos revisando el Evangelio de Lucas, meditando en las cosas que nos enseñó Lucas, el médico amado, ¿no? ¿Recuerdan que hablábamos de por qué se le decía a él el médico amado, ¿no? Y ya estamos en el capítulo 2, gracias al Señor, para su gloria, donde Lucas nos abre el telón con el protagonista principal de toda la Escritura. Todo lo que está aquí escrito habla de Jesús, de Cristo. La Biblia es cristocéntrica. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el final, hasta el Apocalipsis, sabemos que es Cristo el centro de todo. Todo lo que aquí está escrito nos revela a Él, a nuestro poderoso Salvador. Y aquí precisamente Lucas, el médico amado, nos lo va a mostrar, nos lo va a traer ya a la escena, ¿no? Nos va a traer a la escena el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Este acontecimiento que tiene la más alta importancia, en verdad, para toda la humanidad. El nacimiento de Dios, del Dios mismo, encarnándose, ¿sí? El Verbo se encarnó en María y nació, habitó entre nosotros. El nacimiento de Jesucristo, del Hijo del Altísimo, de nuestro poderoso Salvador. Amén. Así que prepárate para ver a nuestro Señor a través de lo que Dios le reveló a Lucas por medio de, ¿recuerdan? De los testigos oculares que estuvieron allí en ese momento. ¿Recuerdan? Nada más recapitulando un poco para los que no empezaron desde el principio esta serie que estamos predicando. ¿Recuerdan cuando hablábamos en la primerita, precisamente que titulamos Lucas el médico amado? ¿Sí? Veíamos que Lucas se encargó de ¿qué? De poner en orden todas las cosas que se le habían enseñado a la iglesia primitiva, ¿no? A la iglesia que empezaba, ¿sí? En la cual había un personaje, ¿se acuerdan? ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién hay una dedicatoria? A Teófilo, ¿no? Que le dice, excelentísimo Teófilo, ¿no? Vamos a leerlo rápidamente para todos los que no estuvieron desde un principio. Lucas 1, del 1 al 4, por favor. Vamos a leerlo rápidamente para ponernos en contexto de esto que estamos diciendo. ¿Por qué les digo? Lucas nos pone aquí ahorita ya lo trae así, ¿no? En el escenario. Está contando, hablando precisamente de Jesús y esas cosas que habían él recopilado de manera diligente para ponerlas en orden, ¿sale? ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién ya tiene Lucas 1, capítulo 1, del 1 al 14? Por favor, Juan Carlos. Dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden el creo de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. ¿Se dan cuenta? Aquí lo menciona, ¿no? En la dedicatoria a Teófilo, que se las ha escrito por orden, ¿no? Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Esas cosas que dice, ciertísimas, que han sido, ¿no? Dice que han sido ciertísimas entre nosotros. Dice, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lucas, recordemos, no estuvo ahí con Jesús. Lucas no fue un discípulo de Jesús. Lucas, tiempo después, ¿sí? Fue compañero de Pablo, y se une, ¿sí?, a todos los demás discípulos y empiezan a caminar juntos. ¿Ok?
Y Lucas precisamente en ese tiempo, pues había que viajar, ¿verdad? No había forma de hablarle a los testigos oculares que habían vivido todas esas cosas. Pero él recopiló con todos esos testigos, como él lo menciona, que lo vieron con sus ojos, ¿sí? Recopiló toda la información, hizo un trabajo histórico y de investigación para traernos este evangelio que él escribió de Lucas, y que recuerdan, lo estamos viendo, tiene algo bien especial, tiene casi el 60% de narraciones de versículos exclusivos, que no están ni en el evangelio de Mateo, de Marcos, ni en el de Juan, ¿sí? Sino que nos ayuda a complementar toda esa historia. Y qué mejor, pues sabemos que el Señor utilizó a un hombre de ciencia, ¿no? Utilizó a un hombre de ciencia para que lo hiciera, como él dice, de manera diligente, a conciencia, poner en orden, constatarlo. Hablábamos, ¿cómo es el proceso científico? Pues hay que comprobarlo una y otra vez, ¿no? Para que entonces pueda él, como él lo declaró, cosas ciertísimas decirlo, ¿no? Lo que nos han enseñado, oh excelentísimo Teófilo, los que lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra y nos lo enseñaron, todo eso es ciertísimo. Ya lo fui a constatar, ya fui al lugar de los hechos, ya fui con los que lo vieron, incluso seguramente habló con los hermanos de Jesús, con la misma María, ¿no? Y pudo a lo mejor recibir esa información directa. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Es cierto que tuviste al niño en Belén? ¿No? ¿Es cierto que te habló el ángel Gabriel? O sea, todas esas cosas él fue y las recopiló. Y lo maravilloso es que podemos comparar Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ¿sí? Y ver que todo esto está ahí de igual manera, en un orden quizá diferente, ¿no? Porque él lo trató de poner en orden como habían ido sucediendo las cosas, ¿ok? Excelente. Entonces, esto es precisamente lo que nos muestra Lucas, y vamos a empezar a verlo. Vamos al capítulo 2, por favor, y vamos a ver ese evento tan importante que es el nacimiento de Jesús. Del 1 al 3, ¿quién me ayuda? ¿Y quién es? Bueno, Miguel. Sí, bueno, y después sí. Me ayudas por favor con del 4 en adelante, por favor, ¿sí? Del 1 al 3, por favor, Miguel. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Así es. ¿Se dan cuenta? Nos menciona Lucas que en aquellos días, cuando nace Jesús, se había promulgado un edicto, ¿no? Por parte de Augusto César, emperador de esa época en la que nace Jesús. ¿Para quién? Dice, para que todo el mundo fuese empadronado, ¿ok? Y dice, después dice que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, ¿no? ¿Por qué me detuve ahorita en estos 3 versículos? Aquí quiero hacer un paréntesis, que es un detalle importante, porque si tú vas a los libros de historia, vas a encontrar que Cirenio gobernó en el año 6 después de Cristo. Entonces, aquí se puede generar una discrepancia y te lo puedes encontrar una vez que empieces a compartirle a otros, compartir tu fe. Pues sabemos que hay detractores, ¿no?, de la Biblia que te van a decir, no, la Biblia tiene errores, se contradice, no es verdad. Y aquí te podrían decir, ¿cómo es posible que Jesús, dice que aquí, que Jesús nació, ¿sí? Y cuando Cirenio era gobernador en Siria, ¿no? Y él fue gobernador en Siria en el año 6 después de Cristo. Esto diría, no, pues entonces nació de 6 años, ¿no? Y no, es muy claro, y ahorita lo van a ver aquí. Por eso me quise detener
para que tuviéramos claridad en esto, ¿ok? Porque sí se lo pueden encontrar, ¿no? Hay mucha gente que lo usa, ¿no? Que ha investigado y que trata de decir, ahí está, la Biblia se equivoca, la Biblia está mal, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y es muy sencillo, ahorita se van a dar cuenta cómo yo lo encontré. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Cuando encontramos algo que pudiera discrepar, pues nos tenemos que ir a ver otras versiones, ir al diccionario Strong, por ejemplo, que nos muestra, acuérdense que el Nuevo Testamento estuvo escrito en griego, ¿ok? Se escribió en griego, entonces hay que ir y revisar las raíces del griego para ver en realidad qué fue lo que se quiso decir, porque sí, hay muchas traducciones, algunos autores han traducido de una manera, algunos tradujeron directo del griego al inglés y después del inglés al español y entonces ahí cambia, ¿no? Entonces, si lo vemos, yo me lo encontré muy, muy sencillamente y mira, fíjate, aquí está, tengo esta aplicación que yo utilizo, es una Biblia interlineal donde puedes ver todas las versiones que hay, puedes ver precisamente, aquí está, si lo ven, cómo está en el original griego. Y el 2230 que menciona aquí es todas las acepciones y concordancias que aparecen en el diccionario Strong, ¿sí? Entonces, esta palabra hegemenoutos, ¿no? Si se fijan en esta versión que está en rojo, no sé, está muy chiquito, si se alcanzan a ver, está en inglés, ¿no? Entonces dice, was governing, donde dice que era gobernador, él dice, ahí no dice, es gobernador, era gobernador, dice was governing, que significa estaba gobernando Siria, Quirinius, que es sirenio, ¿no? Así en inglés Quirinius es sirenio. Entonces, yo aquí me di cuenta de algo bien importante y empecé a investigar más. No necesariamente, aquí la palabra que dice en Reina Valera dice, era gobernador de Siria, pero no necesariamente eso es la palabra que debieron haber empleado. Esa estaba gobernando. Y recuerden, podían a lo mejor estar gobernando, que eso es diferente, o sea, tener poder, tener la autoridad en ese momento y de manera oficial, en el año 6, haberle otorgado ya el título de gobernador, ¿ok? Eso es una. Y la otra que encontré, que también me hace mucho sentido, es aquí esta palabra, por ejemplo, dice this registration, ¿sí? Este registro se hizo, ¿no? El registro, más no el empadronamiento. De hecho, si se fijan en nuestra misma versión de Reina Valera, primero dice que Augusto César mandó que promulgó un edicto, ¿no? Para que todo el mundo fuese empadronado. Empadronarlos es primero que vayan y se anoten, ¿no? Y posteriormente, si se fijan en el 2 dice, este primer censo, o sea, hubo otros más, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. El censo ya es, por lo que vemos, el registro. Si nos ponemos a ver cuánta gente, él dice aquí todo el mundo, por supuesto pues no es para todo el mundo, ¿no? Hubiera sido imposible en esa época empadronar a todo el mundo. Él está hablando de todo el mundo que estaba bajo, ¿sí?, el gobierno del Imperio Romano. Entonces más bien en otras versiones dice toda la tierra, ¿ok? Todas las tierras que estaban bajo Roma. Entonces imagínense cuánto tiempo pudieron haberse tardado en esa época, ¿sí? María y José salieron de Nazaret, ¿sí?, de Galilea, ¿sí?, de Nazaret hasta Belén. Y investigué, ahí viene un mapa, y eran como 80 millas, lo cual es aproximadamente 129 kilómetros. Imagínense, caminando, y ella encinta, ¿cuánto iban a tardar en llegar? Y así de todas las regiones que el Imperio Romano tenía bajo su poder, ¿cuándo iban a acabar? ¿Se dan cuenta? Entonces podría hacer mucho sentido que se hayan tardado
6 años en recopilar todo. Ahora tráiganme todo, ¿no? Y tenían que mandar mensajeros una vez que... Pero ¿cuánto tiempo tenían que dar para que la gente fuera en ese momento, ¿no? A cada uno de los poblados que le correspondía. A María y a José les correspondió ir a Belén, ¿no? Precisamente porque ellos eran de la casa de David, ¿no? Entonces, de Nazaret tenían que ir allá a empadronarse. Entonces, se dan cuenta, no es que haya algo que no sea correcto. Algo más que encontré en la versión King James, que es de las más fidedignas, o sea, las versiones más antiguas, habla de una palabra que dice to be taxed, para hacer como, pues para cobrarle los impuestos, ¿no? Prácticamente, tax significa impuesto. Y sabemos que los romanos, ¿no? Eran muy meticulosos con eso, con el dinero. Para ellos lo que les importaba era que les pagaran todos impuestos, ¿no? Por eso dejaban que cualquier religión pudiera profesarse en el mundo romano, siempre y cuando la única condición, no importaba qué creyeran, ellos que les pagaran los impuestos. Y esto era precisamente, este empadronamiento era para cobrarles los impuestos. Entonces no lo iban a hacer así de manera muy, pues, como sea, no, era conciencia. Entonces por eso podía tardar tanto tiempo, ¿ok? Y pues ahí creo que es claro, todos estos elementos nos podrían dejar ver, ¿sí? Que no era precisamente que haya sido el momento del nacimiento de Jesús en el año 6 después de Cristo. Pues ¿cómo, no? Es en el año donde nace Cristo, ¿no? Es el 0 prácticamente, ¿ok? Bueno, entonces esto es lo que quería, por eso hice ese paréntesis, para que lo tuvieran claro, porque les digo, se pueden encontrar quizá en algún momento con alguien que ha leído algo y que trata de querer pues sí, exacto, ¿no? Que contradecir, ¿no? Buscar contradicción. Ahí tienen la explicación, ¿no? No es que Jesús nació en el año 6 ni está mal, ¿sí? No, aquí no habla precisamente eso. El censo se hizo, el registro tal cual se hizo ya cuando Cirenio era gobernador, ¿no? Mientras podría ser también que pues estaba teniendo quizá para entregarle a Augusto César, a lo mejor a Cirenio también, iban a haber cambios, pues tenían que empadronar, ¿no? Y saber qué me vas a entregar, porque volvemos a mencionarlo, se trataba de impuestos, entonces ellos no iban a dejar que quedara ningún cabo suelto, ¿ok? Muy bien, prosigamos. El 4, por favor, es lo más importante, sí, ya viene ahora, esto nada más fue para ponernos en contexto, ¿ok? Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David. Amén, hasta ahí si quieres, permíteme. El 4, fíjense, José subió de Galilea, lo que decíamos, ¿no? De la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Aquí lo decíamos, ¿no? También, hace ratito aquí está, nos lo está dejando claro. ¿Desde dónde venían? Desde Nazaret, ¿no? En Galilea, hasta Belén. Esos 129 kilómetros, ¿sí? Y es lo que nos deja ver por qué este censo iba a llevar tanto tiempo. Pero lo más importante no es eso, es lo que va a suceder durante ese viaje. Y el por qué Dios permitió que Augusto César, ¿sí?, promulgara ese edicto de empadronar a todos, ¿no? Todo esto, fíjense, aquí vemos de manera hermosa cómo Dios, ¿sí?, tiene todo planeado, todo lo sabe. A pesar de que Augusto César fuera el emperador y que gobernara sobre Roma, sabemos que los mismos gobernadores son puestos por Dios, ¿no? Los gobernantes son puestos por Él. Dios aquí lo tenía Él para que cumpliera también hasta con sus planes. Y el plan era precisamente que se hiciera ese empadronamiento para que María y José viajaran con el niño y naciera exactamente en la ciudad de David, ¿no? En la ciudad de David.
donde se cumple además lo que los profetas decían, dónde iba a nacer el Mesías. Recuerdan que lo veíamos también, ¿no? Hace 3 domingos, me parece. Sería de la casa de David, así lo habían dicho. Y se cumple además también lo que el ángel Gabriel le había dicho a ella, ¿sí? Se lo dijo también, se iba a cumplir la profecía tal como lo habían hablado, tanto los profetas y los ángeles, en el caso de Gabriel, que vendría de la familia de David, ¿sí? Y lo vimos, ¿no? Recuerdan que se cumplía de manera perfecta, tanto en María, porque ella venía del linaje de la familia de David, pero del lado de Natán, de uno de los hijos de David, y José venía de Salomón, el otro hijo de David, del que hablaba mi esposa al iniciar, ¿se acuerdan? De Salomón. Entonces, ambos eran de la casa de David, o sea, no había manera por los dos lados se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho, que tendría que venir ese Mesías de la casa de David. Vamos a verlo para recordarlo. Capítulo 2 de Samuel. Si quieres le cambiamos, Miguel. Ya están los versículos, ahí está. 2 de Samuel, por favor. 7:12. Y si me sigues ayudando, Mari Carmen, ahorita con los de Lucas, sí. En el 4 que quedaste. Sí. Y si alguien por acá nos ayuda, Estela. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Amén. ¿Se dan cuenta? Aquí Dios le estaba diciendo, ¿recuerdan? A David, cuando David quería levantar el templo, él dijo, yo habito en casa con caoba, ¿no? Y madera, y dice, y Dios en cortinas, ¿no? En tiendas, y tenía el deseo de construirle casa a Dios, y Dios le dijo, tú no me vas a construir casa, y le responde esto, ¿no? Cuando tus días se cumplan, ¿no? Entonces, y ya duermas con tus padres, o sea, una vez que él muriera, levantaría de su linaje, aquí lo dice, uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, ¿no? Y habla precisamente de un reino eterno, ¿no? Entonces, aquí se está cumpliendo lo que dijeron los profetas, aquí Samuel lo había dicho, y lo que dijo también el ángel Gabriel al anunciar el nacimiento de Jesús a María. ¿Ok? Vamos al 5, por favor. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Hasta ahí, por favor, perdón. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Para ser empadronado, ¿no? Con María su mujer, desposada ya con él, que estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. En ese momento específico que Dios había planeado, fue cuando nace nuestro Señor Jesucristo. En esos días que estaban en Belén, que era conocida también como la ciudad de David, ¿no? Ahí lo dice, en Belén, en la ciudad de David. ¿Por qué? ¿Recuerdan dónde había crecido David? El rey David creció ahí, en Belén. Por eso se le llamaba la ciudad de David, en Belén, ¿sí? Exactamente en ese lugar que también había sido profetizado, que tenía que ser ahí. Miqueas 2, por favor. 5, perdón. Miqueas 5. Versículo 2, vamos a ver esa profecía. Es la más específica, la que hizo Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, aquí saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Gracias. Ahí está. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Recuerdan que decíamos que la veían como una ciudad muy, muy pequeña, ¿no? El pueblo judío, el pueblo de Israel, la había como que desechado, ¿no? Ellos se fijaban más en las ciudades principales y Belén era chiquita, era insignificante, ¿no? Y aquí lo dice, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel.
y lo más hermoso. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No está hablando de ningún otro, ¿se dan cuenta? No está hablando de algún otro rey, algún otro. ¿Por qué? Porque está hablando del único y suficiente Salvador, de Cristo Jesús. Porque es el único que puede ser eterno, ¿no? Si pudieran decirlo, no, pues a lo mejor hablaba de Salomón, no. Está hablando desde los días de la eternidad. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Un reino que no tiene inicio ni fin, ¿ok? Está hablando de él, de Cristo Jesús. Muy bien, y sigamos ahora. ¿Qué dice el 7, por favor? Adelante, César, por favor. Ok, ya. Y dio, Sí, 7, por favor. y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok, ¿se fijan? Dio a luz al, ¿qué dice? Al primogénito, ¿no? Quiere decir al primero de sus hijos, ¿no? Porque si dijera a su único hijo, entonces sí podríamos decir que María solamente había tenido a Jesús. Entonces es muy clara la palabra, ¿no? Porque si no, no diría primogénito. Cuando te refieres al primogénito, es porque es tu primer hijo, ¿no? Si no tienes más, pues ya no sería sería el único, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? Y también es importante considerar esta palabra primogénito porque recuerden que para los judíos el primogénito era el hijo que estaba consagrado a Dios, ¿no? Y Jesús es precisamente el primogénito de todos sus hermanos, ¿sí? Sí, a lo mejor muchos van a decir, ¿cómo? Otra cosa que también les podrían querer a alguien refutar, porque pues sabemos que la religión tradicional, ¿no? La católica, habla de que María no tuvo hijos, ¿no? Que nunca volvió a tener hijos después de Jesús, lo cual pues no es verdad. María tuvo más hijos, Jesús tuvo hermanos y hermanas incluso, y hoy lo leía incluso en una Biblia católica, dije, para saber, ¿no? Porque dije, a lo mejor no lo dicen, pero su misma Biblia lo dice. La Biblia que usan también lo dice, es increíble. Yo digo, ¿cómo? Si ahí lo dice, ¿por qué dicen otra cosa, no? Eso es, pues digo, desde mi punto de vista es grave. El Señor lo dice, ¿no? No le quites nada a esta palabra, a esta escritura, ¿sí? Porque el que le quite, su nombre será borrado del libro de la vida. Y digo, yo no me atrevería hoy a quitar, decirles, no, aquí, bueno, miren, dice que se lo acostó en un pesebre, pero no creo, O sea, ¿cómo Jesús iba a nacer en un pesebre? Seguro estaba algo mal. Y yo les digo, no, seguro tuvo una cuna de rey. No, o sea, no podemos cambiarle nada. Si la palabra lo dice, así es, ¿sí? María concibió más hijos y el mayor es Jesús. Jesús tenía 4 hermanos más, que dice la palabra, que era Jacobo, que es Santiago, ¿no? José, Simón y Judas, y tenía varias hermanas. Vamos a verlo para que lo constatemos. Recuerden todo, por eso tenemos que estar con la palabra para verlo. No es lo que yo les diga, sino lo que dice Dios, ¿ok? Está en Mateo 13, 55 al 56 y en Marcos 6, 3. Por favor, alguien lea, de favor, Mateo 13, 55 y 56. Y alguien más, por favor, ayúdenme. ¿Sí? Por favor, Adriana. Sí. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Amén. Ahí está, ¿no? Cuando estaban maravillándose, precisamente fue en Galilea, cuando Jesús estaba hablando en una sinagoga, los mismos de Galilea, de su pueblo, que no creían en él, se le quedaban viendo y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No? De José, se conocía entonces ahí. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? O sea, si las conocemos, aquí están.
¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Cuando se maravillaron de todo lo que Jesús decía, y Jesús estaba mostrándose tal cual como el Mesías, ellos hicieron esta observación. Entonces, no hay manera de poder decir otra cosa. Jesús tenía hermanos, y ahí están hasta con nombres. No menciona el nombre de sus hermanas. La tradición habla de nombres de Salomé y de otra, pero si no está en la Biblia, pues no podemos nosotros decir quiénes eran, ¿no? Sus nombres, pero que tenía unas, sí. ¿Y qué dice Marcos, por favor? Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Igual Marcos recoge la misma información, pone los mismos nombres, ¿sí?, de los hermanos de Jesús, y dice, y no están aquí nuestras hermanas, y con nosotros sus hermanas, y se escandalizaban de él. No podía nadie creer. Es increíble, ¿no? No podían creer que el hijo de José el carpintero pudiera ser el Mesías. No podían creer que tuviera esa sabiduría, y se escandalizaban. Fue cuando Jesús precisamente habló y dijo que nadie podía ser profeta en su tierra, ¿no? Y lo quisieron, incluso lo llevaron lo querían despeñar, lo quisieron matar ahí mismo en su propia tierra. No creyeron en el Hijo de Dios, en el Mesías que venía de su propia, imagínense qué hermoso es, de nuestra propia tierra, ¿no? De ahí el Señor sacó al Mesías, pero no podían creerlo, ¿ok? Entonces, este es otro paréntesis que hice para precisamente dar claridad a la verdadera doctrina que debemos de seguir, ¿no? No a creer en ninguna otra cosa que no esté precisamente en la Biblia. Entonces, decir que María ya no volvió a concebir y que se mantuvo por siempre ya sin tener, pues no es verdad, ¿ok? Entonces, esto está en la palabra de Dios y nosotros tenemos que creer en esto, ¿ok? Pero lo más importante es lo que dice este versículo 7, ¿no? En del capítulo 2. Que nació nuestro Salvador, amados. Que nació nuestro Salvador. Imagínense qué hubiera pasado si no hubiera nacido. Si no hubiera nacido Cristo en ese momento, en esa época. Hoy estaríamos, al igual que el pueblo de Israel, esperando. Seguiríamos en una espera, en esa larga espera de que llegara el Mesías. Estaríamos confiando en Abraham todavía, ¿no? No, que nuestro padre Abraham es quien, de él va a venir la salvación. Estaríamos confiando en lo que dijo Moisés y en la ley. Estaríamos todavía pidiendo a Josué, como escuché al ministro de Israel, ¿no?, cuando declaraban la guerra. Y hablaba de que como Josué, en los tiempos de Josué, iban a ser dirigidos en la guerra y que iban a acabar con todos los enemigos, y una guerra larga y cruel. O sea, eso no se los mandó el Señor. El Señor no les mandó a hacer esta guerra que están ahorita ellos luchando. ¿Ok? Gloria a Dios, amados, que a nosotros ya nos ha sido revelado, ¿sí?, el único profeta, porque todos de los que ellos hablan, Moisés, Abraham, el mismo Elías, ¿no? Ellos buscan que llegue alguien con el poder de Elías. Elías también está allá, bueno, se lo llevó el Señor, ¿no?, a Elías. Moisés está muerto, Josué está muerto, Abraham está muerto. El único profeta vivo, el que habló, es Jesús. Es Jesús el que sigue vivo, el que murió en la cruz, ¿sí?, pero que resucitó su propio cuerpo, que volvió a tomar su vida, ¿ok?, para darnos a nosotros vida eterna. Amén. Entonces, ahí es donde nosotros, por eso debemos de gozarnos, en que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén. Él fue ese Mesías prometido, se cumplieron todas las profecías ya, y Él viene, sí, seguro, en un trono diferente, ¿no? A los ojos de los que esperaban, no querían verlo en un pesebre, ¿no?
¿Cómo en un pesebre? Ellos esperaban reyes como David, como Salomón, ¿no? No podían creer que el rey del cielo, el Mesías prometido, viniera de un pesebre. Ahí tenía una imagen de un pesebre, Miguel. Se ve, hay mucha luz hoy, pero lo vi, dije, sí, así es un pesebre, porque el pesebre es un lugar donde ponen la comida de los animales, ¿no? Lo ven como, ni siquiera hubo lugar en la posada para ellos, ¿no? En la posada, ni siquiera hubo lugar para el rey en una posada, y tuvo que ir a buscar para acostarlo, envolverlo en pañales, un pesebre, María. ¿Sí? Amados, el lugar donde se alimentaban los animales. ¿Te imaginas esto? El Salvador del mundo ahí. Por eso el mundo en general y el pueblo de Israel pues no lo podían concebir, ¿no? Y luego en Belén Efrata, que naciera ahí el rey de los judíos, pues debía de venir de Jerusalén, ¿no? Que fuera, no sé, alguien y que naciera de un rey, como sabían que venía del rey David, dijeron, pues tiene que ser también así, ¿no? Pero pues ellos ya estaban en una situación en la cual estaban bajo el imperio romano, ¿no? Entonces, ¿de dónde querían que se levantara un rey con ese poder? Y no era un rey del mundo, amados, ¿sí? Nosotros, por eso, a quienes Dios nos ha puesto fe, ¿sí? Para creer, a los que Dios ha renovado nuestros corazones, ¿sí? Nos debemos de gloriar. ¿Por qué? Porque a través de esa fe y ese corazón renovado que Dios puso, es que nuestros ojos fueron abiertos. Porque si no, hoy sabemos que en el mundo hay muchos también que no pueden ver esto, ¿sí? Y que no lo creen, porque Dios no ha puesto fe, porque Dios no ha renovado su corazón para poder entender estas maravillas. Hoy, amados, de veras, sintámonos, como lo decíamos en el jueves, privilegiados, ¿no? Decías, Mari Carmen. Me siento privilegiada por tener esto, por poder leerla, por entenderla, por lo que hizo Él por nosotros. En verdad es un privilegio. Y de esa manera, amados, si nosotros ya lo hemos visto con esos ojos que Dios ha puesto, no quitemos nuestra mirada de Él, no quitemos la mirada de Él, ¿sí? Debemos llenarnos de gozo y verlo constantemente. ¿En dónde? En la palabra, ¿sí? Puestos los ojos en Cristo Jesús, ¿no? El autor y consumador de la fe, ¿ok? El autor y consumador de la fe, así como lo dice Pablo. Él es. Ahí deben de estar constantemente nuestros ojos, no en otra cosa. Así como a esos pastores que ahorita vamos a ver, a quienes les fue revelado el Salvador por medio de los ángeles del cielo, así nosotros también debemos gozarnos. Y en cuanto ya hemos recibido ese mensaje del Evangelio, ir, como lo hicieron los pastores que ahorita vamos a ver, ir a la palabra, ir y constatarlo, no para ver si será cierto, no, porque ya hemos creído, y contar todas las cosas que son ciertísimas, ¿no? Como lo dijo Lucas, él ya había creído, lo que iba era nada más a poner en orden de manera diligente todo, pero él ya había creído. Por eso le dijo, todas las cosas que nos han enseñado, excelentísimo Teófilo, todas esas cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, que nos fueron enseñadas. Así tenemos que hacerlo, ¿ok? Vamos a ver precisamente ahora ese mensaje a los ángeles, de los ángeles y los pastores. Entonces, del escenario que veíamos, del telón donde aparece el Salvador, que nace Jesús en el pesebre, ahora Lucas nos lleva a otro escenario. Muy cerquita de ahí, en la misma región, dice, estaban unos pastores, ¿ok? El 8, por favor, vamos a leer del 8 al 11, por favor. Había pastores de la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis,
porque he aquí que os doy dos nuevas de gran gozo, que será para todo el mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Nos ha nacido el Salvador que es Cristo el Señor. Amados, nosotros estábamos perdidos, estábamos condenados, ¿ok? Pero Él nació para salvarnos, para liberarnos de esa condena, de esa perdición en la que vivíamos, ¿no? Lo hemos dicho varias veces, ¿no? Muertos en delitos y pecados, ni siquiera moribundos, dice la palabra, así sobreviviendo. No, estábamos ya muertos porque ya era una condena. El destino ya era la muerte, ¿no? La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Así es, ¿no? ¿Y por qué, amados, fue dada la noticia? Fíjense una vez más, ¿no? Nace en un pesebre, de manera muy humilde. ¿Y por qué fue dada también a otros personajes, también humildes, a pastores, ¿no? ¿Por qué no fue dada a gobernadores, a emperadores, a Augusto César, a Cirenio, a Herodes, ¿no? No, fue a pastores. Esta noticia fue a pastores incluso de la misma región, que dice, ¿no? Pastores que estaban en la misma región, igual, de Belén. ¿Sí? El Señor así lo decidió, que fuera ahí en Belén Efrata, pastores que estuvieran en ese mismo lugar, a quienes les comunicó el nacimiento de Jesús. Y les digo algo, esto fue profetizado constantemente al pueblo de Israel. Ellos debían haber entendido esto. No haber dicho, no, ¿cómo? El hijo del carpintero, en un pesebre, se presentó de esa manera tan humilde, el rey de nosotros. No. Ellos debieron haberlo entendido porque se lo repitieron una y otra vez todos los profetas. Vamos a ver Isaías 40:23, por favor. Acompáñenme a ver para que vean cómo Dios es tan claro. Y este nada más es uno. O sea, si lees a todos los profetas, hablaban precisamente de esto. Isaías 40:23. Sí, adelante, Adriana. Él convierte en nada a los poderosos, de los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¿Se dan cuenta? Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Y esto es uno de los versículos de Isaías, pero tiene muchos más, hablando precisamente de que Él no viene a engrandecer poderosos. No, por eso Dios no le iba a ir a avisar a Augusto César, no le iba a ir a avisar a los fariseos, a Herodes, ¿no? No, el anuncio exclusivo, Él quiso hacerlo de esa manera, ¿sí? El Espíritu Santo, por medio de la misma María, en el Magnificat, ¿recuerdan que lo leímos la vez pasada? Profetizó esto también, lo vimos el domingo. Regrésate unos versículos atrás, ahí en el 1, regrésate al 1, en el 51 y 53, del 51 al 53, por favor. No, ahí en Lucas. Estamos en Isaías. Sí, por eso, pero el Magnificat, ¿sí? Está en Lucas, lo que vimos el domingo pasado, ¿no? ¿Qué dijo María, amado? Ella misma explica, fíjense, se profetiza qué venía a hacer ese niño. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Amén. Aquí está. Ella misma, ¿recuerdan? Cuando el Espíritu Santo se lo mostró, profetizó esto. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. A los sabios, a los que sabían, ¿no? A esos que se habían llenado de soberbia por el conocimiento.
Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Aquí estaba exaltando a los humildes. De Belén vendría el anuncio exclusivo a unos pastores de ahí, de esa misma región. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿Por qué querían esperar entonces que viniera de un linaje poderoso? Sí, el rey David se le fue dado poder y riquezas. Pero aquí lo que se profetizaba no es que venía de ahí. Sí, él venía a hacer precisamente algo que es lo que Dios venía hablándoles, ¿no? A exaltar a los humildes y a humillar a los poderosos. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús. Job mismo, vamos a Job 12:9. Job 12:9. ¿Qué dice Job? Job también lo decía, ¿no? Por eso les digo, me sorprende cómo el pueblo de Israel no pudieron reconocerlo, ¿no? ¿Cómo pudo eso nublar su visión? Sabemos que lo hizo el Señor, ¿no? Sabemos que el Señor lo planeó de esa manera. Pero... ¿Sí? Por favor. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? No, ¿estás en el Job 12:9? Entonces a ver, sigue leyendo, a lo mejor me faltó algo. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. A ver. ¿Es esta? Es que sí, entonces a lo mejor si lo sigues leyendo vamos a llegar al versículo, sí, porque ya vi, los ancianos está ¿qué? Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está todo el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Ahí está. Y el 19, es el 19, ¿no? ¿Qué dice el 19? Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva de labra los que dicen verdad y quita a los ancianos en justicia. Así es. ¿Se dan cuenta? Mismo Job, cuando declara, ¿no?, lo que hace el Señor, cuando entendió, dice esto, ¿no? Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Es que era 19, perdón, aquí me faltó un 1. Era el 12:19. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Así lo planeó Dios, de esta manera. Así se los avisó y por eso se dirigió a los pastores de la misma región y se los dio este mensaje en exclusiva, para que con sus propios ojos vieran que había nacido el Salvador. ¿Ok? Continuemos, por favor. Del 12 al 14, igual Lucas 2, del 12 al 14. Nos quedamos en el 12, ¿no? Quien guste. Hermana Andrea, nomás levántese para que la escuchemos, por favor. Esto es obligado, Señor, hallar ese niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hasta el 14, por favor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Amén. Gracias. ¿Se dan cuenta de qué manera estaban alabando los ángeles a Dios? De esa misma manera es como nosotros debemos hacerlo, amados. Reconociendo que la gloria es de Dios. Ellos ahí lo están diciendo, ¿no? Y estos son voces angélicas, ¿no? Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nosotros debemos de reconocer eso mismo, que la gloria es de Dios, ¿ok? Y resultado de esa gloria, ¿qué es? Paz en la tierra, ¿no? Su buena voluntad es para con los hombres. Eso es lo que vino, amados, a traer Jesús. Ese niño que les dijo, encontrarán al niño envuelto en pañales en un pesebre, vino a traer paz. Incluso esos 33 años en los que él estuvo en la tierra, el imperio romano relativamente estuvo en paz. Estuvo en paz. Después de eso, sabemos bien, cuando Jesús se fue, que no ha vuelto a haber paz en el mundo. No ha vuelto a haber paz. Solo hasta que Él regrese, hasta que Él vuelva, se volverá a restablecer la paz en el mundo, y lo sabemos. Él mismo es quien va a venir a restablecer todo, a poner en orden todas las cosas y dar nuevamente paz. ¿Se dan cuenta? Ahí está el producto de esa gloria de Dios, de reconocer la gloria de Dios, va a traer paz a nosotros, ¿sí? Y su buena voluntad. Amén. Vamos al 15, por favor, del 15 al 20, por favor, para ir terminando. ¿Quiere acá? ¿Es Lucas 1? No, Lucas 2. Estamos viendo Lucas 2. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Amén. Amén. El cumplimiento, ¿no?, de todo esto. ¿Se dan cuenta? Los pastores creyeron lo que los ángeles les habían dicho y fueron a Belén a ver lo que había sucedido, ¿no? Dice. No dijeron, vamos a ver si es verdad esto. No, ellos ya habían creído. Dice, vamos a ver esto que ha acontecido. Lo dijeron con esa seguridad, ¿ok? Esa seguridad. Aquí lo dice, 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, cuando se van los ángeles, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Esto que ha sucedido. No dijeron, vamos a ver si es cierto que nos dijeron la verdad, si sucedió, vamos a constatarlo, ¿no? Y que el Señor nos ha manifestado, ¿no? O sea, el Señor lo había dicho, ellos lo creyeron con esa seguridad, amados. Es como nosotros también tenemos que andar, en esa misma fe que ellos tuvieron. A nosotros también alguien, ¿no?, ya nos contó el Evangelio en algún momento. Alguien nos habló y nos dijo estas cosas que habían pasado y las creímos, ¿no? Y tenemos que ir como ellos, con fe, a buscar al Señor, a buscarlo, ¿sí? No nada más a ver si es cierto, a ver si está mal. ¿Será que se equivoca la Biblia? ¿Seguro se contradice? No, el que ha creído va a constatar ya eso que ya sucedió, eso que ya nosotros, porque el Señor ha puesto fe, nosotros creemos, nosotros ya lo creemos. A ellos les fue anunciado por medio de ángeles, a nosotros por medio quizá de pastores, de una hermana, ¿no? Alguien nos habló del Evangelio y nosotros creímos. Pero de esa misma manera, como corrieron los ángeles, dice que fueron, ¿qué?, apresuradamente, ¿no? Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron, ya voy en el 17, fueron apresuradamente, ¿no?, a ver al niño envuelto en pañales.
en un pesebre junto con José y María. Y ellos, ¿qué dice que hicieron después? Lo hablaron, lo predicaron, lo compartieron, ¿no? Lo que habían ya constatado, una vez ya habían creído, después fueron y lo vieron, dijeron, es cierto. Dice el 17, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Amados, con ese ímpetu, una vez que hemos creído, una vez que lo constatamos en la palabra, tenemos que salir y también comunicarlo con ímpetu, con toda confianza en lo que hemos creído, en que lo que hemos creído es verdad, ¿ok? Así lo debemos de dar, para que los demás se maravillen con el evangelio de la gracia, ¿sí? Aquí yo veo a los pastores como esos primeros evangelistas, ¿no? Que salieron a contar todo lo que habían visto, lo que habían creído, y lo llevaron a los demás, y los demás que oyeron se maravillaron de lo que ellos les decían. No podemos callar, amado, lo que hemos visto y oído. La única que callaba ahí, yo veo, era María, ¿no? Porque dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella lo guardaba porque ella no había sido enviada a comunicarlo, ¿no? La instrucción que ella ya había hecho, y estaba haciendo lo que el Señor le había dicho. Ella estaba meditando en lo que estaba sucediendo y cómo se estaba cumpliendo todo lo que el ángel le había comunicado, ¿ok? Sabía ella bien que ese niño venía a dar salvación, que iba a ser humillado. Así como humilde era el lugar donde nació, así como humildes eran a los que les fue comunicado, ella sabía que ese niño iba a ser humillado, iba a ser muerto por los poderosos, pero que se iba a engrandecer precisamente ahí en Jerusalén, donde estaban los que tenían el poder religioso en esa época. Ahí mismo iba a ser él también glorificado. Ella sabía bien lo que iba a pasar. Quizá no sabía todavía que él mismo iba a tomar su vida, que aunque la iba a perder, y lo vamos a ver en los siguientes versículos, que también le iba a ser profetizado después, que su corazón iba a ser traspasado, ¿no? O su alma o su corazón iba a ser traspasado por una espada. Cuando Simeón, ¿no? Vamos a ver, Simeón le va a profetizar esto a María. Todo esto ella lo iba guardando, y seguramente ella iba viendo y sabiendo que este niño venía a dar salvación, y que este niño era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que le había sido profetizado. Y termina Lucas diciendo en el 20, volvieron, que dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho, tal cual como se los habían dicho. Amado, yo te pido que ese mismo deseo, le pido a Dios que ponga ese mismo deseo en nosotros, en nuestros corazones, que nosotros también glorifiquemos y alabemos a Dios por todo lo que hemos oído y lo que hemos visto en la palabra de Dios. Que no se diga de ninguno de nosotros, en verdad, que no se diga de ninguno de nosotros, puede que sea un buen cristiano, parece que es buen cristiano, yo lo veo, que se congrega, ¿no? Y sí va, pero no, es mejor, lo habías de ver jugando fútbol, ¿no? No, lo habías de ver, es muy buen comerciante, es muy bueno haciendo dinero, no, es muy buen político. Que no se diga que es mejor lo que hacemos en nuestra vida en el mundo que ser un buen cristiano. Que no hablemos mejor las cosas del mundo que como hablemos la Escritura. Que no digan que somos expertos en cualquier otro tema. No, es que él domina muy bien este tema. O que te sientas más cómodo hablando de ciencia, de lo que estudiaste,
de construcción, de seguridad, ¿no? De cualquier cosa en la que nosotros seamos expertos. En bienes raíces, no sé, o no, que es mejor jugando ajedrez, ¿no? Que siendo cristiano. Se siente más cómodo hablando de política. Se siente más cómodo hablando de sus productos que hablando de la palabra. No, amado. Pidámosle al Señor que nosotros vayamos tanto a la palabra, tanto al conocimiento de Él, que llegue un punto en el que nos sintamos más cómodos en cualquier lugar hablando de Él, compartiendo el Evangelio. Que así nos conozcan. No, nada más, no, pues sí, yo sé que es cristiano, pero no, hombre, habías de ver cómo juega. No, habías de ver cómo, no, es exitoso en su negocio. Sí, el Señor nos lo va a dar. Todo lo que Él ha permitido, y lo platicábamos, ¿no? El jueves. Él nos permitió estudiar, tener una profesión, hacer algo. Y todo eso, al final, Dios lo va a usar para sus planes, como Pablo, ¿no? Que así nosotros, al igual que Pablo, pongamos ese conocimiento adquirido del mundo, pongamos todo aquello, como él decía, ¿no? Que había sido educado a los pies de Gamaliel, que era romano, hebreo de hebreos, ¿no? Todo lo que él había, miembro del Sanedrín, y él todo lo dio por basura. Todo lo dio por basura para que se engrandeciera Cristo, para ir al conocimiento de Cristo Jesús y darle la gloria. Así debemos hacer nosotros. Hasta que desechemos, así como Pablo, el conocimiento del mundo y las cosas por las que nos jactamos hoy, las cosas que nos enorgullecen de nuestra vida pasada, y demos lugar a nuestro Señor Jesús como único Maestro, como el que nos enseñe todas las cosas, como nuestro todo y la fuente de nuestro deleite. Hasta ese momento vamos a poder entonces nosotros experimentar precisamente ese gozo que el cántico que escucharon los pastores de los ángeles habla, ¿sí? Lo que predijo para el pueblo. Solamente hasta ese momento, hasta que tengamos realmente a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y sea lo único de lo que nos podamos enorgullecer. Pidámosle eso al Señor, que nos dé ese gozo que Él profetizó, que era gozo para todo el pueblo, ¿no? Para todo el mundo. Iba a venir, que ese gozo lo podamos vivir en nuestra vida, que nuestro deleite sea Él, nada más. La fuente de la sabiduría sea Él, de lo que nos podamos jactar, que sea de ser hijos de Jesús, de Dios, de que tenemos un poderoso Salvador en Él. Amén. Gloria a nuestro Señor. Dios los bendice. Vamos a terminar alabando a nuestro Señor, alabándolo así como lo alabaron los ángeles. Démosle la gloria solo a Él y gocémonos de que Él nos trajo paz, que Él nos liberó, que nos salvó. Dios los bendice.